Los pasos del método directo de la rigidez, como se muestra acá, son formar los elementos, la descomposición, donde se desconecta y localiza los componentes y se forman las ecuaciones de los elementos. Y la segunda etapa es el ensamblado y resolución, que consta a su vez de varios pasos: globalización, ensamblado, aplicación de condiciones de frontera y resolución. Los pasos de desconexión y localización se marcan acá como pasos conceptuales porque en realidad no se programan, sino que se llevan a cabo en forma implícita cuando se define el problema en programas de preprocesamiento separado y no son parte del mismo, del propiamente dicho método directo de la rigidez. El procesamiento del método directo de rigidez comienza entonces realmente en la etapa de formación de ecuaciones de rigidez de los elementos. Vamos a ver gráficamente la secuencia de la etapa de descomposición. Lo primero que hay que hacer es ignorar las cargas y los apoyos de la estructura. Como se ve acá en el segundo diagrama, es la misma estructura pero en el aire, digamos, sin cargas y sin apoyos. Luego se hace el desarmado, ¿sí? Como quien dice, separar los elementos, y finalmente el localizado, ¿sí? Localizar significa desentenderse de la ubicación espacial de cada elemento y considerarlo referido a su propio sistema de coordenadas que va a tener la X a lo largo del elemento. El elemento genérico entonces sería, en este caso como son todos barras, tenemos un único elemento genérico que es la barra genérica, que podrá tener distintos valores de longitud y distintos valores de módulo o de área de sección transversal. Pero las ecuaciones son básicamente las mismas para cualquier barra. Bueno, volviendo a nuestra cercha sencilla de ejemplo, lo primero que vamos a hacer es ignorar las cargas y los apoyos, o sea, considerar este triángulo en el aire, y luego desconectar la estructura en sus tres componentes miembros, ¿sí? Para una armadura articulada, desconectar la estructura simplemente se puede pensar físicamente como sacar los pernos de las uniones. Bueno, para cada elemento genéricamente va a ser el E, se va a asignar un sistema de coordenadas local que le vamos a llamar X techo E y techo E, con el eje X techo alineado al eje del elemento. El ángulo entre el X techo del elemento y X, el X global, se va a llamar ángulo de orientación phi del elemento, que se va a medir ante horario positivo desde la X global a el X techo del elemento. Y para simplificar, en adelante vamos a eliminar este superíndice E, sabiendo que estamos tratando en todos los casos de un elemento genérico número E. Acá tenemos un elemento genérico puesto en su mismo sistema de coordenadas, X techo y techo, con el X techo horizontal. Acá se ve le llamamos simplemente sin superíndice E porque este es el elemento genérico y no le colocamos la E. Las articulaciones las vamos a llamar I y J, ¿sí? La izquierda I, la derecha J en este caso. Y el miembro genérico tiene cuatro componentes de fuerza articuladas que se muestran acá: FXI, FI, FXJ y FIJ, y cuatro componentes de desplazamiento UXI, UI, UXJ y UIJ, que también se muestran acá. Las propiedades de los elementos van a ser la longitud L, el módulo de elasticidad E y el área de su sección transversal es A. Bueno, las componentes de fuerza y de desplazamiento de un miembro genérico se vinculan por la ecuación de rigidez del elemento, que es K techo por U techo igual a F techo, donde F techo son las fuerzas de articulación en las articulaciones del miembro, U techo son los desplazamientos de las articulaciones del miembro, y K techo es la matriz de rigidez del miembro,
o matriz de rigidez local. Cuando estamos en el caso de método de elementos finitos general, en lugar de en algo que no sea estructuras, entonces en lugar de miembro hablamos de elemento y en lugar de articulación hablamos de nodo. Bueno, la forma más sencilla de hacerla o construir la matriz de rigidez catecho en términos de la longitud, el módulo de elasticidad del área, es considerar a la barra, al miembro, como un resorte de una rigidez equivalente K sub S, donde K sub S entonces nos da igual a E por A sobre L, ¿sí? Donde F es la fuerza axial interna del miembro y D es el alargamiento. Entonces tenemos que la fuerza es igual a E por A sobre L por el alargamiento axial. La fuerza axial y el alargamiento se van a poder poner entonces en términos de las fuerzas y los desplazamientos. Del equilibrio de fuerzas tenemos que la fuerza interna es igual a la componente axial en X sub J y igual a menos la componente en el otro extremo, X sub Y. Y por compatibilidad cinemática, el alargamiento va a ser la diferencia de desplazamientos en el nodo J y el nodo I. Entonces, usando la ecuación anterior, vamos a tener que el vector de fuerzas F sería igual a menos F mayúscula 0, F mayúscula 0, porque no tenemos fuerzas laterales, solamente axiales, ¿verdad? Y valen, como habíamos visto, menos F y F. Y según entonces la ecuación del resorte anterior, del resorte equivalente, esto nos va a dar igual a E por A sobre L por menos D0 de 0. Y sustituyendo acá los estiramientos en los valores de D por la diferencia de desplazamiento, nos queda E por A sobre L por UXY menos UXJ, 0, menos UXY más UXJ y 0, que se puede poner como el vector de desplazamientos por esta matriz que vemos acá, que lo vamos a denotar entonces K techo por U techo. Entonces tenemos que la K techo sería esta matriz que vemos aquí, y se llama, esta sería la matriz de rigidez de la barra en coordenadas locales.